al estudio central con el doctor Alexander Valencia Moreno. Profesor, ya hablamos de la docencia en el sentido de lo que significa la salud, que es un derecho consustancial. Y adicional ahí está el tema, por ejemplo, del Hospital Nicolás Solano. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cuál es la lectura que tiene usted del tema? Reiterando los saludos a la audiencia, muy buenos días. Sí, don Julio, precisamente usted ha tocado un tema que es sensitivo, sensitivo porque la medicina se ejerce sobre dos bienes preciados del ser humano, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y en ese sentido nosotros tenemos que reconocer que el derecho a la salud es un derecho fundamental, es un derecho humano que es el que da tránsito a otros derechos del ser humano, como el derecho a la vivienda, derecho a la alimentación y derecho a tener una vida digna. Eso va a depender si tienes salud. Y en ese sentido, ese derecho fundamental, reconocido como un derecho humano, está reconocido en normas internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a la salud por parte del Estado y que el Estado debe brindar ese componente para que tenga una vida digna y sana y pueda saltar a disfrutar de otros derechos civiles y políticos. Por otro lado, también hablando desde el punto de vista internacional, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, de los Derechos Humanos y Derechos Sociales y Económicos, que en el artículo 12 establece que los Estados partes deben garantizar ese derecho a la salud de toda la población. Pero no solo se queda ese derecho a la salud como derecho humano fundamental en las normas internacionales, porque la propia Constitución de todos los Estados, en el caso nuestro, el artículo 109 de la Constitución Política de Panamá reconoce que el Estado tiene una función esencial de velar por la salud de la población y que nosotros como individuos de esta comunidad tenemos derecho a que el Estado nos proteja esa salud. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista del derecho nacional, además de eso, el artículo 4 de nuestra Constitución establece que Panamá acata las normas del derecho internacional. Entonces, si Panamá es signataria de la Declaración de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, por consiguiente debe velar por la salud de la población. Pero más aún, ese derecho a la salud es un derecho rector que permea sobre los otros derechos, el derecho a la vida. Si no tenemos salud, no podemos decir vamos a disfrutar una vida alegre y sana como debe ser de todo. Si no tenemos salud, no tenemos nada, mi querido doctor. Así es, si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces, el Estado debe velar, garantizar ese derecho a la salud. Pero fíjese, en las últimas semanas hemos estado viendo, y ahora que usted plantea el tema de aquel hospital del oeste, del Nicolás Solano, en las últimas semanas estado viendo la situación que se ha dado allá en este hospital y yo creo que la situación es compleja y es grave. ¿Por qué digo que es compleja y grave? Porque la revelación que nosotros tenemos en este momento es que el hospital Nicolás Solano está cumpliendo este año 25 años. Y cuando el hospital Nicolás Solano surge, la población no es la misma que tenemos hoy día. Se ha dado lo que se llama una masificación de la medicina porque se ha multiplicado la cantidad de usuarios para ese hospital. Ese es un punto. El otro punto es que el Nicolás Solano atiende a la población que va desde el Puente de las Américas hasta la provincia de Coclé. Que ha crecido enormemente. Que ha crecido vertiginosamente. Solo Arraiján es una población que se ha triplicado. Se ha quintuplicado. Entonces, si nosotros vemos eso, entonces entendemos que el hospital, que hoy cumple 25 años, en este año, y nació siendo un hospital de segundo nivel, y a estas alturas todavía es un hospital de segundo nivel. Alexander, entonces, esa infraestructura de salud pública requiere una ampliación o construir otro hospital. ¿Cuál es la salida para poder abordar ese problema? Primero, si hay voluntad por parte de las autoridades de primero hacer el diagnóstico de cómo podemos solucionar el problema, porque se requiere una reingeniería debido a la cantidad de personas que se ha crecido la población en esa área de la provincia del oeste. Entonces, tenemos que primero pensar en la infraestructura, pensar en los insumos y además de eso pensar en la atención primaria y la atención especializada, porque si no reforzamos la infraestructura, fíjese, le pongo un ejemplo,
Actualmente en el cuarto de urgencia solo hay 5 consultorios, y de esos 5 uno es del jefe, y de esos los 4 que quedan restantes, otro está ocupado. Entonces, al final del día, ¿cuántos hay disponibles para los médicos que atienden a la población? Eso por un lado. Por otro lado, 4 quirófanos. Y de esos 4 quirófanos, generalmente uno o 2 están malos. Entonces, es una situación que está permeando sobre la población que hace que la gente sufra, ¿no? Otro de los elementos, fíjese, el Nicolás Solano recoge a toda la población, pero tenemos que reforzar la atención primaria y especializada. Los centros de salud del área solo dan 15 o 20 cupos por día. Además de eso, están cerrando a las 2, 3 de la tarde, y al resto del tiempo toda la población que tiene un problema, mínimo que sea, va al Nicolás Solano. Entonces hoy las camillas del Nicolás Solano se han convertido en las camas, la sala de espera. Entonces se llena la del cuarto de urgencia y está la cantidad. Y un dato curioso. De pacientes esperando asistencia médica. Esperando asistencia médica, pero no hay médico suficiente, y la atención especializada es control remoto. Control remoto significa que es por llamada que llega el especialista. Entonces, ahí hay una situación. Elevamos, porque no se trata de solucionar el problema rofeando a los funcionarios o alertando de que el que no hace su trabajo va para afuera. No. Usted tiene que ser consciente de que el Estado tiene una función esencial de velar por la salud de la población, y empieza precisamente teniendo establecimientos con infraestructuras que se adecúen a los requerimientos de los pacientes. Buen punto, profesor. Creo que da usted exactamente en la espina dorsal de lo que preocupa a la gente en la sociedad panameña. Pero lo quiero dejar ahí para cuando regrese con usted, ver el tema de la responsabilidad médico-legal. En estos casos, ¿quién es realmente el responsable? Porque usted, que es biólogo, don Leison Guillén, los hospitales, según un informe al que yo tuve acceso, habla de la cantidad de peligro que hay con sustancias bacteriológicas, con elementos tóxicos que imperan en los hospitales. Entonces usted entra con una dolencia y resulta que sale muerto por otra. ¿Cuál es el punto aquí, profesor? Fíjese, don Julio, cuando nosotros nos encontramos frente a esta situación de mala atención o de que se ocasiona un daño en la prestación del servicio público de salud, estamos hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado. Se conoce la responsabilidad civil del médico y la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque los que forman parte del staff de funcionarios que están en el sistema son funcionarios. Por consiguiente, quien debe velar por una eficiencia en la prestación del servicio público de salud, en principio, es el Estado. Entonces, si nosotros nos encontramos con hechos como los que han sucedido en las últimas 72 horas en el oeste y en otros hospitales, estamos hablando de una responsabilidad estatal. Porque la responsabilidad del Estado, patrimonial del Estado, por la mala prestación del servicio público de salud, se da en 3 direcciones. En primer lugar, cuando el servicio no se presta. No se presta porque no hay insumos, no hay equipo suficiente y otras cosas más. Cuando se presta, pero se presta de forma deficiente. Es decir, que no hay el personal capacitado, adecuado para llevar adelante los tratamientos quirúrgicos o terapéuticos que requieren los pacientes. Y además de eso, cuando el servicio público se presta de forma inoportuna. ¿Y de inoportuna por qué? Y ahí viene entonces el elemento del caso, retomando el tema del hospital Nicolás Solano, que ha alcanzado su nivel útil de vida en estos 25 años. Ya lo alcanzó, porque él nació como un hospital de segundo nivel y todavía sigue siendo un hospital de civil. Además de que ya la población, los usuarios, ha rebasado la capacidad. Entonces, esa responsabilidad del Estado se da desde el punto de vista de el hecho de que la atención primaria y la atención especializada no se está dando acorde a los requerimientos. Mire, en el oeste se está dando un fenómeno. Muchos pacientes llegan a ese hospital con problemas de la vesícula, lo que se conoce como la colelitiasis, y son referidos, no hay cómo hacer una CEPRE,
porque no hay instrumento para realizar la SEPRE, ¿Qué es una especialista. La SEPRE es un procedimiento inducivo para determinar si en efecto el paciente tiene, frente a los dolores que se queja, tiene o no piedra en la vesícula. Y entonces son referidos al Hospital Santo Tomás. Entonces, si el Estado no hace un diagnóstico de lo que necesitamos para poder solucionar la grave situación, el acceso a la justicia, a los servicios médicos, entonces no va a encontrarle la solución. Ahí hay un tema que tiene que guardar relación con el sistema, ok, pero ¿qué sucede cuando la responsabilidad se debe a lo que ocurrió con una especie de imprudencia, negligencia del médico? ¿Cómo separamos el tema infraestructural versus el tema del conocimiento, de la imprudencia, de la negligencia del profesional en ese caso? Sabemos que quien ocasiona el daño en un momento determinado, si es que se ocasionó el daño, porque lo que hacemos aquí es docencia. No estamos endilgándole responsabilidad a nadie. De acuerdo. Estamos haciendo docencia. Si quien ocasiona el daño, en un juicio hipotético, es el médico, pero es un funcionario, la responsabilidad no es del médico. La responsabilidad del Estado. Aun cuando él la hubiera causado. Entonces hablamos de una falla anónima, ¿no? Entonces, pero el Estado es el que está, por mandato constitucional, está encargado de velar por esa eficiencia en la prestación. Y no responde civil ni penalmente, ese médico. Hay un fenómeno allí, dependiendo de los pacientes, lo otro, pero desde el punto de vista de la responsabilidad para resarcir el daño que se le ha ocasionado a un paciente, la responsabilidad es estatal. Caso contrario, por ejemplo, si el daño le ocasiona el galeno en un quirófano privado o en su consultorio o una actividad netamente privada, entonces hablamos de otro tipo de responsabilidad civil del propio médico por negligencia, imprudencia, impericia, lo que fuese. Pero aquí, tratándose del tema que usted me ha planteado en la mañana de hoy, en el caso del Hospital Santo Tomás, la responsabilidad es exclusivamente patrimonial del Estado. Nicolás Solano, la responsabilidad es patrimonial del Estado. Claro, para que haya responsabilidad patrimonial del Estado, se requiere que se den al menos 3 presupuestos básicos. El primer presupuesto que se requiere es que se logre comprobar que hay falla de la administración en la prestación del servicio público de salud. El segundo presupuesto es que haya daño. Eso no es tan difícil en el Nicolás Solano. Sí. No es tan difícil. Por lo que veo, creo demostrarlo. que es todo lo contrario. Entonces, en segundo lugar, el daño. Si no hay daño, no se puede hablar de responsabilidad patrimonial del Estado. Y aunado a eso, debe haber un nexo de causalidad, lo que en doctrina y en jurisprudencia se conoce como el nexo causal. Es decir, el daño se originó ¿por qué? Por la falla en la prestación del servicio público de salud. Sea porque no se prestó, el paciente llegó y se le prestó el servicio de forma deficiente, o sea porque el paciente llegó y se le prestó el servicio en tiempo y no por turno. Es decir, el especialista no estaba. Ahora, profesor, es un punto importante la explicación que usted hace porque creo que se hace mucha docencia y usted tiene mucho conocimiento del tema. Pero en el sentido de la especificidad, la gente asocia esto a una responsabilidad médica. Fíjese para dónde quiero llevar la pregunta. Porque la percepción es como una reacción, incluso la del ministro de Salud, la observé como diciendo, aquí los que transgreden la norma serán condenados, serán sancionados, y se refería a los médicos. Pero un momento, si los médicos no tienen los insumos, no tienen la infraestructura, no tienen lo relativo a desempeñar con éxito y eficiencia su expertise, se van a estrellar contra una realidad. Y si tienen medicamentos o insumos que si se lo ponen al paciente le van a causar daño, ¿quién es el responsable de eso? Porque vamos ahora a los casos concretos, profesor. Sí, por eso. Espera, pero es que lo que estás diciendo, yo quiero también derivar una pregunta. ¿Qué rol juega la ciudad de la salud atendiendo esa deficiencia de infraestructura que hay en Panamá Oeste? Porque me dijiste que los derivaban al Santo Tomás. Entonces, ¿dónde queda la ciudad de la salud? Pero vamos por partes. Sí, indudablemente, terminando aquí con el amigo, el problema de infraestructura. De nada vale construir grandes infraestructuras si no hay insumos, si no hay equipo, si no hay especialistas y si no hay médicos que atiendan. Fíjese el fenómeno que se da. El año pasado vivimos la agonía, la angustia de los médicos que terminan el pensum académico, la carrera, y después tienen que rogar
¿Ve? Mendigar para que entren al internado. 1. 2. Especialistas. Usted va en busca de una cita con un cardiólogo. A propósito, en el Nicolás Solano no hay cardiólogo. No hay neurólogo. Si alguien que quiera hacer un encefalograma, no hay quien se lo practique. Si se quiere hacer un electrocardiograma, no hay. Entonces hay que referirlo a estas otras infraestructuras. Entonces, el problema no es no se resuelve construyendo grandes infraestructuras si no provee de los insumos. Los médicos tienen toda la voluntad. Hay que reconocer la labor que hacen sacrificada de los profesionales de la salud. Eso tengo que reconocerlo, pero no pueden desarrollar para cumplir con ese juramento Hipócrates si no tienen insumos, si no hay equipo, si el problema de los turnos, si no se le paga a tiempo sus turnos, si no se le paga como debe ser. Es un problema complejo. Profesor, mi pregunta tenía lugar porque yo observé en redes sociales muy indignado al ministro, como achacándole a los médicos y a los profesionales de la medicina la responsabilidad, cuando la responsabilidad primaria era del sistema y del propio Ministerio de Salud, de no dotar a los hospitales del instrumental necesario y de los insumos para que se cumpla eficientemente la labor. Por eso decía inicialmente, el problema es estructural. ¿Ve? Y decía yo inicialmente que no se puede solucionar el problema rofeando a la institución de que aquel que la hace la paga. No, si el médico ha actuado en contra de los procedimientos establecidos para cada acto médico, ese es un problema aparte. Pero el problema que permea aquí es el problema estructural. Y falta de personal y falta de atención primaria y especializada. Insumos esa es la cuestión. y especialistas. Entonces, muchos médicos tienen que ver cómo consiguen el algodón, la gasa, la jeringuilla. No hay tubos para los laboratorios. Lo compran hasta de su bolsillo. De su bolsillo. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese deber, lo hacen con vocación, con sacrificio. Entonces la responsabilidad, no se trata de llegar, insisto, buscando regañar al personal, sino que tienes que proveerlo de todos los insumos, nombrar los médicos que se requieren para ese hospital y pensar de forma, no de forma miope, sino pensando en que el hospital hay que elevarlo a un hospital de tercer nivel porque la población se ha quintuplicado y hay mucha demanda de los servicios públicos. Aquí hay un punto que la comunidad se queja de la insensibilidad de algunos médicos, pero a mí me parece que, o de doctores y de doctoras, pero a mí me parece que esa es como una excepción de la regla. Y si hay esos casos de despropósito, de falta de sensibilidad del profesional, porque el que tiene un dolor, el que tiene una afectación, realmente está sufriendo esa tragedia, ese marco vivencial. Entonces, a veces el tema de la sensibilidad de los médicos es duramente cuestionado, incluso su baja dosis de humanidad, de humanismo en el tratamiento del paciente. En alguna ocasión, cuando me ha tocado dar conferencias sobre este tema, porque he editado varias conferencias sobre la responsabilidad del Estado, he hecho hincapié en eso y he tenido a varios médicos, conozco muchos médicos amigos en esos encuentros y yo siempre he dicho que nadie va a un hospital a saludar al médico. No, el que va al hospital es porque le duele algo, porque tiene un problema y está buscando una solución en ese profesional que la sociedad lo distinguió con un título profesional. Entonces, interesante lo que usted plantea, porque pero son casos muy excepcionales yo creo de que la falta de humanidad. Excepción de la regla y la insensibilidad. Pero, sí. Profesor, estoy corriendo contra el tiempo y debo salir rápidamente con soluciones a corto plazo. Deme 2 o 3 ahí. Soluciones, reforzar la atención primaria. Los centros de salud hay que reforzarlo. Sí. Nombramiento de médicos, la cantidad necesaria para atender la población y reforzar la atención especializada. Fíjese, ¿cuántas cátedras para especialidades se abren al año? Una si acaso, pero hay 50 médicos esperando. Pero usted va a buscar una cita a un cardiólogo, de un neurólogo y no la encuentra porque no hay especialista. Profesor, usted estará con nosotros el otro viernes porque este es un tema que hay que con mucho gusto, profesor, tenemos que hacer docencia para la sociedad.